Vale, perfecto. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar comienzo a este estudio que está basado en el libro de Jonás, sobre el profeta Jonás. Lo he titulado El hombre que salió corriendo. Y bueno, el título es muy sugerente, ¿verdad? Porque literalmente, como vamos a ver a lo largo del libro, pues Jonás salió por piernas cuando el Señor pues le pidió algo tremendo. Realmente es muy fuerte lo que el Señor le pide, ¿no? Como vamos a ver. Y él toma pues esta decisión de querer huir de Dios, ¿no? El hombre que salió corriendo. Y bueno, a veces, pues muchas veces pienso yo que hay cosas que nos asustan, ¿no? Cuando tenemos retos en la vida, y también Dios a veces nos pone situaciones y retos que en un principio nos pueden asustar. Pero vamos a ver aquí distintas reacciones, ¿no? Y cómo lo más importante, lo más maravilloso es que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Y Él es el Señor soberano que tiene el control y tiene un propósito, y su propósito pues al final se lleva a cabo, ¿vale? Vamos a estudiar en estas próximas 5 semanas acerca de este libro de los profetas menores. El libro de Jonás forma parte de los libros del Antiguo Testamento que llamamos profetas menores. Pero antes de ir adelante, quisiera orar al Señor para que Él nos ayude en el estudio y para que pues sea de bendición para muchas personas que puedan escuchar esta palabra. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos en torno a tu palabra, de aprender cada día más de ti. Gracias, Señor, porque tú nos dejas ejemplos claros que nos sirven para nuestra vida, Señor, para nuestro andar diario. Y sobre todo, gracias, Señor, porque a lo largo de toda tu palabra podemos ver que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tienes el control de todas las situaciones y de que en tus manos estamos seguros, Señor. Quiero pedirte que este estudio sea de bendición para todos aquellos que escuchan, Señor, y que tú seas glorificado a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues como digo, Jonás es uno de los libros de los profetas menores. Son 12 libros. Los profetas menores son 12 libros que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y se llaman profetas menores no porque sean más pequeñitos, sino porque los libros son más cortos comparado con los profetas mayores, que son libros más extensos. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y ahí podemos también incluir al libro de Lamentaciones. Son libros con mucho más contenido. Por eso a unos se les llama profetas menores y a otros profetas mayores, pero no es que unos tengan más importancia que otros, que los profetas mayores tengan más importancia que los profetas menores, no. Simplemente se les llama así por el contenido que tiene cada libro. Ahora, quizás os preguntéis, ¿por qué este tema en estos momentos? ¿Vale? Bueno, yo creo que los profetas, sobre todo los profetas menores, es una de las partes de la Biblia que se estudia muy poco de una forma devocional, ¿vale? Sí, de una forma histórica, y en el Antiguo Testamento pues tenemos temas muy importantes a los que le damos mucha importancia, como es el pacto, la justicia, la santidad de Dios, el amor de Dios, la soberanía de Dios en la historia, etc. Pero los libros proféticos es donde encontramos con todo lujo de detalles el carácter del Mesías prometido. Y esto es algo que me apasiona.
todo lo que tiene que ver con Jesús, con la vida de Jesús, es apasionante. Cómo era, lo que hacía, lo que él sentía hacia las personas. Y en los profetas menores podemos ver, vamos a ver en Jonás, cómo podemos identificar ese carácter del Mesías, de Jesucristo. Vamos a ir viéndolo a lo largo del estudio. Pero son unas enseñanzas preciosas que tienen que ver con Jesús también, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? Cada profeta, desde su perspectiva, desde su óptica, pues inspirados por Dios, describen la naturaleza del Rey Mesías, de Jesucristo. Y lo hacen a veces con cantidad de detalles, con todo lujo de detalles. Los profetas eran hombres de carne y hueso, escogidos por Dios, pero que estaban comprometidos con la generación en la que vivían para desarrollar una misión de denuncia que afectaba al presente en el que vivían. ¿De acuerdo? Los profetas son hombres escogidos por Dios, que tenían que proclamar la palabra de Dios a la generación en la que ellos vivían. En el aquí y en el ahora. Aunque, como todos sabemos, pues en muchos casos pues hay unas connotaciones escatológicas en el futuro. Bueno, la escatología es la ciencia que estudia las cosas que están por suceder en el futuro, ¿no? En la Biblia, ¿vale? Eso es la escatología. Los profetas hablan para situaciones de su tiempo y muchas veces pues también tienen unas connotaciones escatológicas para el futuro. Pero es un mensaje universal para todas las naciones del mundo. Para Israel en primer lugar, pero también para el resto de las naciones en el mundo. Y por supuesto, para la iglesia del siglo XXI. Y tú y yo formamos parte de la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque formamos parte del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay un mensaje precioso también de Dios para ti y para mí, ¿vale? Ahora, yo creo que el mundo de la profecía es tremendamente fascinante, ¿no? Jonás era un profeta. ¿Y eso qué significa? Pues significa, como hemos dicho, que había sido llamado por Dios para anunciar un mensaje al pueblo. En nombre de Dios. O sea, Dios quiere decir algo a su pueblo y se comunica a través de los profetas. Jonás en este caso, pero hay muchos más, como hemos mencionado. Oseas, Miqueas, Amós, otros. Amós y Oseas eran contemporáneos de Jonás. Entonces Dios, el profeta, es un hombre que Dios utiliza para llevar un mensaje. La palabra original de profeta es Naví, que se puede traducir por proclamar o anunciar. Proclamar o anunciar. Y tiene una segunda connotación que es Nabú, que significa llamado por Dios. Por un lado, proclamar y anunciar, y por otro lado, llamado por Dios. Entonces, con la semántica del nombre, podemos decir que el profeta es un hombre llamado por Dios para anunciar o proclamar un mensaje de Dios al pueblo. Y esto lo podemos ver muy claramente en Jeremías capítulo 1, versículo 7 y en otras partes de la Biblia. Pero es muy importante cuando nos acercamos al libro de Jonás, que era un profeta, poder entender esto. Es muy importante. Porque Jonás tenía que llevar el mensaje a un pueblo muy especial y muy malo. Eran terriblemente malos, ¿no? Los asirios. Luego hablaremos un poco de esto, pero Dios lo escogió a él y lo envió.
Podía haber escogido, pues, a Amós o a Oseas, podía haber escogido a otro, pero no, Dios escogió a Jonás, ¿vale? Y tiene que llevar a los asirios un mensaje muy concreto, muy claro y muy específico. Luego os digo de qué se trata, ¿vale? Pero era la primera vez que esto sucedía. Que Dios enviara a un profeta de su pueblo a predicar a un pueblo pagano fuera de Israel, cuyo mensaje era para ellos, y no pues y pidiéndoles algo muy concreto que tenían que hacer ese pueblo que no era de Dios, que no conocían a Dios y que, bueno, eran terribles, ¿no? Esto es la primera vez que sucede, ¿no? Pero vamos, aquí tenemos unas enseñanzas muy preciosas para nosotros también, para nuestros días, ¿verdad? Jonás fue enviado a Nínive, que era la capital asiria, para predicar o proclamar arrepentimiento. Fijaros, por la maldad de este pueblo, era tremendamente sanguinarios, pues Dios quiere que ese pueblo se arrepienta. Y entonces escoge a uno de sus profetas, Jonás, para que vaya allí. Hay que pensárselo para ir a Nínive, ¿eh? Un pueblo que eran tremendamente salvajes en la guerra y que vivían totalmente pues sin Dios y tiene que ir allí en medio del pueblo para predicar que se arrepientan, porque si no Dios los va a destruir. Bueno, esto muestra claramente el interés que tiene Dios en todo el mundo y la misión principal y primordial que tiene el pueblo de Dios de ser luz a las naciones. Dios se interesa por todos los pueblos, por todas las naciones, aunque sean terriblemente malos, aunque vivan de espaldas a Él. Dios tiene un interés muy especial en cada una de las naciones y Él pide que se arrepientan de su maldad y que le busquen a Él, ¿no? Y que le tengan a Él en primer lugar en sus vidas. La misión de ser luz al mundo, a las naciones, en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, en el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Pacto es la Iglesia. O sea que la Iglesia somos los enviados, escogidos y enviados por Dios para ser luz y sal a las naciones, incluso a aquellas que viven como vivían los ninivitas, los asirios, ¿no? Naciones que son terriblemente sanguinarias, ¿no? Y seguro que os vienen a la mente naciones que son así, ¿verdad? Ahora, algunas cosas en cuanto al profeta. El profeta que salió corriendo se asustó. Y yo no sé si no hubiéramos hecho lo mismo. Imagínate, ponte en el lugar de Jonás. Que Dios te dice que vayas en medio de ese pueblo enemigo de Israel, que viven de esa forma tan terrible, pagana totalmente. Hacían, bueno, incluso sacrificios, hacían cosas terribles, y Dios te pide que vayas, que te pongas ahí en medio a proclamar arrepentimiento. Porque si no se arrepienten, entonces Dios lo va a destruir. Esto es fuerte, ¿eh? A veces
pasa esto también hoy en día, que Dios nos pide que vayamos a un pueblo, a una persona, a un grupo de personas, a proclamar arrepentimiento. Y no sabemos cómo van las reacciones que estas personas pueden tener. ¿Qué haríamos nosotros? Conozco hermanos que están yendo a la cárcel a predicar el Evangelio. Hay que tener coraje para hacer esto, ¿eh? Yo he podido acompañar a un hermano en esto y realmente es impactante. O ir a predicar a las mujeres que se están prostituyendo. O a centros donde hay niños que han sido maltratados y son violentos y han tenido situaciones complicadas en su vida, ¿no? Y muchos casos, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos en este sentido. ¿Qué harías tú si Dios te llama a proclamar arrepentimiento en una situación tan difícil, tan complicada? Bueno, deciros que el nombre Jonás significa paloma, ¿vale? Como paloma mensajera, ¿no? Y bueno, pues si tienes una hija que se llama Paloma, le puedes llamar también Jonás, porque significa lo mismo. Bueno, esto es una broma, ¿no? Pero el significado de Jonás es ese, paloma. Y él vivió en tiempos del rey Jeroboam II. Eso lo tenemos en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Este hombre era terrible también, Jeroboam II, ¿no? Se calcula que Jonás escribió su libro entre los años 782 a 753 a.C. Y bueno, según este pasaje, en 2 de Reyes 14:25, pues él vivió en Gat Efer, un pueblecito que está al norte en la tribu de Zabulón, más o menos por aquí arriba, ¿vale? Es una ciudad, no sé si lo veis por el reflejo del sol, ¿vale? Ahí quizás mejor, ¿no? A la parte norte de Israel, en la tribu de Zabulón. Bueno, quiero deciros que cuando Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, ocupó toda la tierra de Canaán, ¿vale? La tierra que Dios les prometió cuando estaban en Egipto, que eran esclavos. Dios les prometió una tierra fértil. Dice, una tierra que fluye leche y miel. Porque toda esa tierra, la tierra de Canaán, que hace así como media luna, por eso se le llama la media luna fértil, pues es la tierra que Dios les dio a su pueblo en la antigüedad, cuando salieron de Egipto, capitaneados por Josué, ¿no? Que fue al frente, conquistaron la tierra y tomaron pues todas esas ciudades. Tuvieron que enfrentarse con los pueblos que allí habían, pero conquistaron toda la tierra, ¿vale? Entonces, eran 12 tribus. Las 12 tribus de Israel vinieron de los 12 hijos de Israel. Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob, hijo de Isaac. Ya sabéis, ¿no? Eso lo tenemos en Génesis 32:28. Bueno, la historia la conocemos, ¿no? Como Jacob suplantó a Esaú para recibir la herencia de su padre Isaac y también, pues, todas las bendiciones espirituales como primogénito, ¿no? Aunque su hermano Esaú era el mayor, ¿no? Pero esto así lo hizo, lo permitió el Señor para que Jacob recibiera la primogenitura y la herencia, ¿no? Es un tema muy interesante que podemos estudiar en otro momento y ahora no nos podemos parar. Pero Jacob significa el que suplanta. Claro, suplantó
a Esaú, su hermano, se hizo pasar por él, y entonces su padre, en el lecho de muerte, pues le dio la bendición a él, ¿no? Bueno, dice la historia que tras luchar con el ángel de Dios, le cambió el nombre, le tocó en el tendón del pie, y bueno, le cambió el nombre por Israel, que significa el que gobierna. Israel significa el que gobierna. ¿De acuerdo? Bueno, pues Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, José y Benjamín. Eso lo tenemos en Génesis 35, 23 al 26, en Éxodo 1, versículos 1 al 4, y en Primera de Crónicas 2, versículos del 1 al 2. Las 12 tribus de Israel que ocuparon la tierra de Canaán. Y a todo eso se le llamó, a esa media luna fértil, se le llamó el reino de Israel. Y ellos ocuparon esa tierra y, bueno, después de muchas luchas, muchas conquistas, pero llegaron a ser una nación poderosa, sobre todo en los reinados de David y Salomón. Hasta que en el año 928 a.C. hubo una rebelión de las tribus del norte con el rey Roboam y se separaron de Judá y Benjamín, que era el reino del sur. Por lo tanto, se dividió el reino de Israel en dos. Las 10 tribus del norte, y en el sur quedaron Judá y Benjamín. 200 años después de esto, justo 200 años aproximadamente, ¿no? Los asirios tomaron el reino del norte y, bueno, pues hicieron un destrozo tremendo, ¿no? Con las 10 tribus del norte. Las ciudades principales en el reino del norte fueron Siquem, Tirsa, y la última fue Samaria. La última capital fue Samaria, la última capital del reino del norte. Ya sabemos, ¿no?, por el Nuevo Testamento, la rivalidad que había entre judíos y samaritanos, ¿vale? A los que quedaron en el norte se les llamaron los samaritanos, ¿no? Es interesante ver cómo al dividirse el reino, pues ellos constituyeron sus lugares de culto, me estoy refiriendo al reino del norte, para que no tuvieran que ir a adorar a Jerusalén, ¿no? Y bueno, pues en el Nuevo Testamento podemos ver todavía 900 años después esa cuestión, ¿no? De dónde tenemos que ir a adorar. Si en los lugares altos, en el norte, o tenemos que ir a Jerusalén, ¿no? El Señor dijo que de corazón, ¿no? Bueno, luego comentaremos un poco más acerca de esto, pero quería deciros algunas cosas en cuanto al profeta. Ya he dicho que significa su nombre Paloma y que profetizó en los días del rey Joroboam II, que también fue un rey malo. Según este pasaje, en 2 de Reyes 14, pues Jonás era hijo de Amitai, quien a su vez era, pues, profeta de Gat-Hefer, un pueblecito arriba en la zona de la tribu de Zabulón. En cuanto al libro, y esto es muy importante, el libro de Jonás destaca de una forma sobresaliente el amor de Dios ilimitado y sin barreras hacia todo el mundo, sin distinción de lengua, de pueblo o nación. Dios ama a todo el mundo y no hace distinciones de ningún tipo. Esto lo vamos a ver y es algo maravilloso, poder ver cómo Dios ama incluso a un pueblo que es tan salvaje y les da la oportunidad de arrepentirse y de ir a Él, ¿no? Es decir, que Dios, vamos a ver aquí en el libro de Jonás, cómo Dios tiene un grandísimo interés por la misión de ser luz
y sal en este mundo. Aún en tiempos difíciles. Y fijaros si esto tiene una aplicación en nuestros días. Nosotros queremos seguir siendo luz y sal, ¿verdad? En Distrito 13, a pesar de la situación, del confinamiento, pues gracias a Dios que tenemos estos medios para poder comunicarnos, para poder subir mensajes y también pues a través de otras iglesias. Esta mañana hemos estudiado la palabra de Dios con otros hermanos de otras iglesias y es algo precioso. Pero Dios tiene interés en la misión y aun en circunstancias difíciles quiere que llevemos la palabra de Dios. Se trata de un libro aparentemente inconcluso, que no está terminado. Pero no sé si esto ya es algo mío, ¿eh? No sé si esto está hecho adrede, para que seamos nosotros los que terminemos esta historia, para que la terminemos bien. Lo que sí que estoy seguro es que va a provocar muchas reacciones, muchas respuestas. Lo ha hecho durante muchos años en aquellas personas que lo han leído y han recibido esta historia como de parte de Dios, ¿no? En este sentido, todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido enviados al mundo. ¿Sabes? Tú has sido enviado al mundo. Como Jonás. Todos tenemos un corazón misionero. Si tú eres cristiano, si eres hijo de Dios, Dios te ha enviado para ser luz y sal en este mundo. Para ser un reflejo del amor de Dios. Para que la gente pueda ver que realmente Dios existe, que Dios nos ama, que Dios está por nosotros y que Dios está con nosotros. Y que Dios sigue haciendo milagros y grandes cosas hoy. Y que Dios sigue llamando al arrepentimiento a aquellos que viven de espaldas a Él. Porque Dios quiere que todo el mundo, sin excepción, de pueblo, lengua, tribu o nación, le conozcan y se salven. Así que el tema del que trata Jonás es la victoria del amor sobre el prejuicio. Sobre el prejuicio de un profeta. Y cómo Dios tiene un plan, un propósito, y su amor vence sobre el prejuicio que tiene Jonás. También a veces nosotros tenemos prejuicios en la obra de Dios, pero el amor de Dios va a vencer. Quizás este estudio sirva para que nosotros reflexionemos acerca de qué es realmente lo que me mueve a servir, a predicar y a proclamar la verdad desde Dios. ¿Qué es lo que realmente me mueve? Para terminar esta introducción, decir que en tiempos de Jonás, como hemos dicho, el reino del norte había ya alcanzado un nivel de estabilidad, porque Jeroboam había extendido el reino, había aumentado el reino, había conquistado, con mucha crueldad también, ¿no? Pero en ese momento tenían un periodo de paz y prosperidad y que posiblemente los profetas habían contribuido a esto, ¿no? Pero sin duda Jonás tuvo algo que ver, aunque Jonás muchas veces pues anunciaba las cosas que Jeroboam quería escuchar. En cambio podemos ver, a diferencia de Amós,
Oseas y Amós, pues que ellos son más discrepantes, ¿no? Y muchas veces son muy rígidos con Jeroboam en cuanto a lo que el Señor le pide y en cuanto a que él se está saliendo de lo que es la voluntad de Dios. Pero Jonás era un hombre reconocido como profeta en el pueblo de Israel y tenía buena reputación. Era un hombre de mucha moralidad, un hombre espiritual, y era reconocido por el pueblo y por los líderes. Sin embargo, en el sentido espiritual no se había producido ninguna evolución con el rey Jeroboam II, ¿no? Porque dice la palabra que él hizo lo malo a los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados que Jeroboam, el hijo de Natat, el predecesor, había hecho, ¿no? Que había hecho pecar a Israel. Lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Los pecados en concreto de Jeroboam II están registrados, fijaros, en Primera de Reyes 12, 25 al 33. Ahí se nos dice que hizo 2 becerros de oro y los puso en Dan y en Betel. Como decía antes también, ¿no? Para que las 10 tribus no tuvieran que ir a adorar a Jerusalén. Pero hizo dos lugares santos paganos con becerros de oro para que las tribus del norte pudieran ir allí a adorar, ¿no? Entonces, perdonad un segundo, se me ha ido la guía. Entonces esto realmente era un hombre terrible, ¿no? Sí, es verdad, había conquistado, había extendido el reino, pero espiritualmente y moralmente la nación estaba en muy mala situación y Dios pues también les avisa de que si no rectifican, si no se arrepienten, pues ellos van a ser destruidos, como así pasó 200 años después con la entrada de los asirios que arrasaron con todo el reino del norte, ¿no? Muy bien, pues un poco esto como introducción a este tema. Yo quisiera que durante esta semana pues leyerais la primera parte que estudiaremos la semana que viene del texto, del libro, que es el capítulo 1, versículos del 1 al 16. ¿Vale? Por favor, leerlo tranquilamente en casa. Por favor, tomar nota de las cosas que os llamen la atención, de las dudas que hayan. Y bueno, pues después del próximo domingo, donde haremos el estudio, pues podremos entrar por Zoom miércoles para tener un intercambio de ideas y de opiniones, ¿vale? Este miércoles podemos reunirnos también a las 7:30 para tratar las cosas que hemos estado viendo esta tarde. Sobre todo, lo que me gustaría es que nos pusiéramos a la piel de Jonás y en el sentido de que pudiéramos sentir cuando Dios nos llama a ser luz y sal en medio de las situaciones y de los problemas. Yo quisiera que esto pudiéramos compartirlo, abrir nuestro corazón y apoyarlo con la palabra de Dios, ¿no? Con textos que realmente nos puedan edificar unos a otros. ¿De acuerdo? Ojalá la respuesta sea ir voluntariamente. Ojalá podamos hacerlo. Yo a veces tengo que confesar que
también he salido por piernas, corriendo. Y no lo voy a volver a hacer. Se pasa mal. Pero cuando Dios tiene un propósito, Él utiliza el medio que sea para que, si Él quiere que tú vayas a Nínive, irás a Nínive. Y utilizará un gran pez y otras cosas para que su palabra sea proclamada. Porque por encima de todo está el amor de Dios. Dios ama al pecador. Y Dios quiere que proclamemos el mensaje de salvación, el arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como el Mesías, el Rey Mesías, que vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros, para que tuviéramos la salvación y la vida eterna, para que pudiéramos estar con Dios, conectados con Dios, para que pudiéramos disfrutar de todas las bendiciones que vienen del cielo, como hijos de Dios. Y eso lo quiere Dios para ti, para mí, para nuestros vecinos, para este barrio donde estamos en Ayora, el distrito 13 de Valencia, para todos los barrios de Valencia y para todas las naciones del mundo. Así que vais a ver como seguro que el Señor nos anima con este mensaje en estos tiempos difíciles también a compartir la palabra y realmente a llevar esa palabra de esperanza que tanto bien hace al corazón del hombre. Lo necesitamos, el mundo lo necesita. Y tú y yo somos llamados por Dios para proclamar el mensaje de Dios a las naciones. Que el Señor os bendiga y gracias por estar ahí, por escuchar, y estamos en contacto en las reuniones de entre semana. Carolina, gracias también por los devocionales, seguro que van a ser de bendición, lo vamos a estar siguiendo muy atentamente todas las mañanas, y recordad que el miércoles a las 7:30 hacemos una conexión de Zoom para hacer una puesta en común de todas las cosas. ¿De acuerdo? Pues que Dios os bendiga. Gracias.